Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Este domingo 11 de noviembre del 2018, 11 de noviembre, el cual también trae un hecho realmente ridículo, lo que es la marcha fifí. Un 11 de noviembre que nos trajo también la situación de que ya sabemos que los senadores siguen firmes en la cuestión de quitar las comisiones bancarias, y que de la misma manera Andrés Manuel López Obrador, siendo inteligente, usando el colmillo, que eso es muy válido en la política, jugar juegos de ajedrez, porque sabemos que si hay algo a lo que va a llegar la cuarta transformación, es precisamente para poner las cosas de manera correcta, beneficiarnos a los mexicanos y a las mexicanas, y no andar haciendo tanta porquería egoísta, individualista, avariciosa de tantos gobiernos prianistas que hemos tenido que tolerar, soportar y aguantar, porque en un México donde se produce tantísimo dinero y en su idea de que únicamente unos pocos hayan agarrado el país, no únicamente para hacer tantos saqueos, no únicamente para que el 10% de la población tenga el 80% de la riqueza, no únicamente para que ellos ocupen esas cúpulas para manejar tantas cosas en lo oscuro, comenzando desde su maestro, el titiritero Carlos Salinas de Gortari, y desde entonces para acá, esa cuestión en México, lo único que ha servido es precisamente para que no repartan la riqueza como se debe, para que nos tengan con sueldos raquíticos, para que se haya soltado un cúmulo de violencia, de inseguridad, que las mismas dependencias por decisión del PRIAN, de los gobiernos prianistas, no sirvan para casi nada, no fueron, o sea, únicamente las crearon como influyentismo, amiguismo, y a la población, bien, gracias, que nos vaya bien. Las autoridades también en este país deben de determinar y tener una idea de que todo esto debe de ser empleado de manera seria, además de con un buen criterio, porque la inflexibilidad entonces también ha jalado a pensar y a demostrar su ideología dictatorial y cuestiones que realmente nos han metido en serios aprietos en muchos sentidos, precisamente por estos malos manejos. Martí Batres dijo que van contra los intocables. Acerca de las críticas que hizo en las páginas de ese semanario el jurista Diego Valadez, el de Proceso, sobre las iniciativas de las reformas impulsadas por Morena en el Congreso, el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, responde que a defensa de que hace el constitucionalista de los salarios del Poder Judicial implica mantener la justicia, la polarización salarial que se intensificó en los regímenes panistas y sobre todo el de Peña Nieto. En entrevista, Batres también revela que el impulsor de esos cambios legales fue López Obrador, por lo que no puede decirse que el presidente electo esté solo en su proyecto. Existe una casta divina de la alta burocracia federal a la que no puedes tocar, no la puedes alterar porque reacciona, y una serie de ideólogos de la desigualdad que han salido a defender los privilegios de este sector ante las nuevas medidas de austeridad del próximo gobierno federal, y que, como yo llamo, no es que sea austeridad, es llegar a ser justos, poner las cosas de una manera realista, de manejar las cosas de una manera honesta y correcta. Y ante la promulgación de las leyes como las remuneraciones de los servidores públicos, destaca el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres. En entrevista con el semanario, el legislador responde a las críticas y señalamientos realizados por el constitucionalista Diego Valadez, a quien considera un jurista de la desigualdad, porque lo que busca es defender es la existencia de una polarización de la que un trabajador puede ganar 5,000 míseros pesos debido a las inflaciones, ¿no? Y devaluaciones y lo encarecido que entonces han puesto los productos, que eso ya no sirven para nada, y en el mismo aparato administrativo, su superior, su jefe,
puede obtener hasta 500,000 pesos. Así de grave es un muy buen ejemplo de Martín Batres de la desigualdad que hay. Hay zonas en el sistema político administrativo en el que puede haber una diferencia de 100 a 1 en las percepciones salariales, argumenta Batres, y subraya que la gran polarización salarial se generó durante los gobiernos del PAN sobre todo. Hace 30 años, lo mencionó Andrés Manuel López Obrador, que el poder adquisitivo de la gente comenzó a perder hasta llegar hasta estos tiempos, 2018, el sexenio de Peña Nieto, donde el poder adquisitivo de la gente en realidad, y por toda su sarta de mañas y tranzas y almas negras y espíritus negros, entonces ese poder adquisitivo se ha perdido en un 70%. Eso no permite ahorrar, eso no permite que ninguna persona se supere, eso no permite que una persona pueda salirse, ¿no?, del yugo de un trabajo muy mal pagado, que no le guste. Y además hay cuestiones en un país que es verdaderamente democrático, que siempre apuntará a que las personas se superen. Por eso está el caso de los que nos ponen la patota de estadounidenses, ¿no? Y los gobiernos estadounidenses, pero en Estados Unidos ahí sí se respeta más, mucho más, el mejor salario para las personas, y no se andan con cuentos y nimiedades, pese a que los políticos, por supuesto, deben de ganar muy bien. Entonces también se han puesto muy celosos y han sido muy responsables y muy formales para respetar el hecho de que se superen las personas. Entonces, ¿por qué en México, donde se produce tanta riqueza, por qué aquí ellos sí se les ha permitido toda esa mentalidad egoísta y avariciosa, y además a salir una sarta de mentiras, porque realmente acusa que son personas que están lejísimos, y así siempre lo estarán, del PRI y del PAN, que tengan los dos pies en la tierra, que sean empáticos por el pueblo y que realmente quieran gobernar? Únicamente han salido personas que tienen mentalidad inclusive nada más gerencial, y eso tiene una distancia importante, considerable, de lo que es ser un gerente a lo que es ser un presidente de la República, al igual que sus lacayos y secuaces de tantos senadores y diputados que han funcionado precisamente en contra del pueblo, en contra de defender los intereses de las personas, desde los gobiernos de Salinas de Gortari, únicamente apegados y diseñados para precisamente hacernos daño, y todo esto ya sabemos cómo ha estado, ¿no? Pero bueno, hay zonas en nuestro sistema público administrativo en las que se puede ver una diferencia de 100 a 1 en las percepciones salariales, argumenta Batres, y subraya que la gran polarización salarial se generó durante los gobiernos del PAN, hay que reiterarlo. Cuando crecieron sin cesar los salarios de los ministros de la Suprema Corte en el sexenio de Vicente Fox. En este lapso también proliferaron los organismos autónomos, son los años que se puso de moda la gerencia pública, afirma el expresidente de Morena. Batres, 3 veces legislador federal y ex asambleísta capitalino, responde también a la crítica del que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador está aislado, así como la mendiga portada con una falta de respeto, no solamente hacia la persona de Andrés Manuel López Obrador, también hacia la elección histórica del 1 de julio del pueblo, y que no existe coordinación entre las bancadas de Morena en el Congreso y el equipo del futuro mandatario. Esa nota fue totalmente dirigida, pagadota por alguien. Y el editor en jefe, el redactor, la de redacción de proceso, realmente demuestran mal que no tienen integridad, porque el que se vende por dinero para hacer cosas malas o para que persistan las cosas malas, no tiene integridad, no tiene dignidad, y la dignidad no tiene precio. Ese es uno de los errores de Valadez. No ha acabado en entender que el principal impulsor de esa ley, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, es de Andrés Manuel López Obrador. En la primera reunión que tuvimos los legisladores en julio de este año, aun cuando no era presidente electo y nosotros nos habíamos tomado posesión, él planteó 12 puntos. Uno de ellos pidió que se entregara al diputado federal Pablo Gómez sobre la ley de salarios mínimos, relata. El argumento de Valadez es que la ley se promulgó con erratas,
que ya no existe el Distrito Federal ni el concepto de los salarios mínimos, entre otros puntos. No es correcto, porque para eso existen transitorios de otras legislaciones recientes donde ordena que donde dice Distrito Federal, ahora diga Ciudad de México. Fue muy interesante lo que hicieron los diputados. ¿Por qué aprueban una ley de hace 7 años? La aprueban para que pueda ser publicada antes de que se discuta el presupuesto de egresos de la Federación del 2019, porque así ya tienes un mandato legal. Le firmamos Porfirio Muñoz Ledo y yo como presidentes de Cámara de Diputados y de Senado. Terminó el proceso y además porque los legisladores, diputados y senadores en su gran mayoría del PRI y del PAN jamás le dieron la salida, la luz verde, precisamente a decisiones que iban a beneficiar y a proteger a la ciudadanía. Que eso también nos quede claro, que eso también no se nos olvide. Terminó el proceso legislativo y se le mandó al Ejecutivo Federal. El presidente tenía 30 días para hacer observaciones y tenía después 10 días para publicarla. Las observaciones son el veto. No lo hizo. Pudo haberlo hecho, terminó el plazo, pasaron 10 días y no lo publicó. ¿Qué dice la Constitución del artículo 72, inciso B? Que una vez transcurrido ese segundo plazo, el presidente de la Cámara de Origen ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera referendo, o sea, que se vuelva a discutir o voten, ¿no?, los legisladores. Explica Batres, leyendo este fragmento del artículo 72 constitucional, que se modificó recientemente para eliminar el llamado veto de bolsillo, o sea, que se lo saquen de la manga. Y le vuelve a contestar al exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tras su entrevista con Álvaro Delgado, que por cierto fue muy ruin la cuestión de Valadez. Aquí se equivoca Valadez también. Dice que el presidente del Senado no debió de haber ordenado su publicación. ¿Cómo que no debía de haberlo ordenado? Me lo está diciendo un constitucionalista, según esto, ¿no? El presidente del Senado no tenía otra cosa más que ordenar su publicación. Es muy lamentable que no lo digan un jurista, y también recordando que muchos senadores y diputados del PAN, del PRI y del PRD, porque yo llegué a ver entrevistas aquí y allá, ¿no?, en Facebook, Twitter, se les acercaban a preguntarles cuál era este artículo de la Constitución y no contestaban, no sabían, hacían así respuestas así como que, ay, ¿por qué me viene a molestar con cosas así, no? Fíjense nada más qué grave el asunto de esa falta de valores, de principios, de preparación, que la contra de no tener preparación es la ineptitud. Además, muestran ineptitud, y en otro sentido están demostrando también esa ignorancia, están demostrando con tantos hechos que ya no les interesaba ser personas formales. Sus estudios valieron precisamente para nada y para mucho menos nada, y lo único que hacían era servir de lacayos y estar esperando a ser aspiradoras de dinero, que no ganándose de manera correcta te hace una persona, además, precisamente, que no tienes principios, que no tienes valores y que no tienes ética. Hay que encontrar también la situación, antes de pasar al siguiente tema, que la crisis humanitaria en Nayarit no tiene cobertura en medios, que esto yo lo dije en mi documental video que saqué hace 4 días, y que los invito a ver, amigos, amigas, señoras y señores. No pasan cosas feas en el video, lo único que pasó es el momento del huracán y cómo quedaron las calles llenas de agua, ¿no? Las viviendas de tantos mexicanos y mexicanas, porque Nayarit es parte de México. Yo lo sigo diciendo, a mí me tiene muy molesto que tantos medios únicamente se hayan eclipsado con la caravana migrante hondureña y nuestros hermanos y hermanas mexicanas, y además Peñita Nieto en otro tachezote más, que ni ha puesto el pie, no ha puesto el pie, y ahí lo dice, Peña Nieto no se ha parado en la entidad. Existe una emergencia sanitaria
en 8 municipios del estado de Nayarit, después del paso del huracán Huila, el 25 de octubre del 2018. Realmente les recomiendo que vean mi video de Nayarit, para que únicamente vean lo que puede causar un huracán, y son cuestiones que no se han atendido. Peña Nieto no lanzó el plan DN3, que es cuando el ejército y la Armada van a ayudar precisamente a los ciudadanos, otro tache más. A pesar de la devastación derivada por el fenómeno natural, no se ha dado cobertura mediática a medios de comunicación y tampoco el gobierno de la República ha manifestado ningún plan de apoyo para la entidad. Al parecer, los medios masivos de comunicación están muy ocupados con la polémica de la cancelación de Texcoco, como para darle cobertura a la crisis humanitaria en Nayarit, y que alcanza las 189,000 personas. Entonces, los costos son enormes. El presidente del Congreso de Nayarit, Leopoldo Domínguez, estimó que los daños ocasionados por las inundaciones que registraron en la zona norte del estado tras el paso del huracán Huila ascienden a 10,000 millones de pesos. Es una cifra todavía no oficial, es una estimación. Yo no quisiera adelantarme a los hechos, pero sin embargo se habla de que la estimación final pues estará rondando los 10,000 millones de pesos. Destacó que los municipios más afectados son Tuxpan, además de Tecuala y Acaponeta. El municipio de Tuxpan, sin embargo, también es el municipio donde más se refleja la solidaridad, no solamente del gobierno de los ayuntamientos, sino de los ciudadanos. Hemos visto de manera muy significativa del gobierno del estado de Nayarit, no del gobierno federal, no del poder ejecutivo, que aún hasta el 30 de noviembre, recordémoslo, está en manos de Peña Nieto, y que vuelve a asomar esta falta muy grave de responsabilidad que tiene el prianismo. En fin, hemos visto de manera muy significativa como asociaciones civiles, hombres, mujeres que llegan y regalan comida, que llegan a regalar despensas, cobertores. Creo que los nayaritas hemos demostrado una vez más su solidaridad, y francamente un aplauso, caray. Ojalá yo tuviera 10,000 millones de dólares, para entonces cuando pasen este tipo de cosas yo me iría a ayudar a mi gente, ¿no? Con camiones, con palas, con casas de campaña, con maquinaria. Yo no estaría ocupando mi dinero únicamente para yo quedármelo. Entonces, esta situación también, y vamos apuntándonos hacia lo que va a ser la ridiculísima marcha fifí, porque ellos jamás votaron por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, no están votando por tantos femicidios, asesinatos, desapariciones en México, no están marchando por la desigualdad, porque tenemos realmente el 52% de la población viviendo, si nos fue bien, con 3 salarios mínimos a lo mucho. No, ellos votan por andar defendiendo un ecocidio, un lugar donde se llegaron a expropiar en un muy mal terreno. Únicamente yo creo que hasta este punto Pesada con dolo para decir, sí, vámonos a hacer en ese terreno fangoso, porque además así, fíjate, fulano, sultano, menganita y fulanita, así nos vamos a hacer enriquecer teniendo jugosas cantidades de dinero con el mantenimiento que le vamos a tener que estar dando por la eternidad a este aeropuertito para que no se nos hunda. Fíjense nada más. Y además vamos a devastar cerros. Total, la Ciudad de México ya la dejamos bien gris de tanto cemento y de tantos edificios y casas, ¿no? Entonces vamos también a seguir a botar cerros y vamos a acabarnos cientos de miles de millones de agua, que es un recurso no renovable, pero vamos a sacarlo, ¿no? Vamos para afuera por ahí, total, ¿no? Pero ahí está la marcha fifí. Vamos a recordarles a los de la marcha, ridícula marcha de fifí de hoy, que demuestran que son personas sin intelecto, no tienen cacumen, y son personas que están actuando en un criterio y en una circunstancia que además ya se arregló. Ya Andrés Manuel López Obrador habló con los empresarios directamente, no hubo ningún problema. ¿A qué fregados van a hacer su mugre, ridícula marcha, no? ¡Qué bárbaros! Vamos a recordarles también esto.
Fíjense nada más, amigos, amigas, señoras y señores, toda esta corrupción que realmente se ha manejado desde Salinas de Gortari sobre todo, porque también se manejó desde Echeverría y López Portillo, no se lo crean, pero eran mucho más discretos. La corrupción de aquel entonces, de principios de los 70s, 80s, no era tan marcada y no nos afectó tanto, pero de que ya había corrupción, ya había, y en estos últimos 18 años, en los sexenios de Fox, Calderón y sobre todo Peña Nieto, ya se hicieron sumamente descarados. Y precisamente por qué lo estoy trayendo esto, lo vuelvo a reiterar, precisamente por la ridícula marcha fifí, que ni van a ser tantos. Realmente qué bola de gente, de malos mexicanos, de mexicanos y mexicanas que están perdidos, viviendo en una burbuja que yo no sé para qué les sirva, porque el día que no tengan a papi y a mami, entonces todos esos y todas esas no van a saber ni qué hacer. ¿Cómo es posible que no se den cuenta de todas estas cosas que nos ha causado el gobierno? Precisamente por eso lo traigo, ¿no? Así como el sello del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa 2006 a 2012 fue la violencia, el sexenio de Enrique Peña Nieto 2012-2018 ha sido la corrupción a diversos niveles y, como lo vuelvo a reiterar, de manera descarada. De 2014 a la fecha han explotado al menos 1 o 2 casos cada año. Sin embargo, el sistema de justicia ha emitido una percepción de impunidad, aseguraron académicos. Entre los escándalos de corrupción que marcaron ese sexenio, para reiterarlo, está lo de la Casa Blanca, las concesiones a OHL, hoy se llamó, ya se cambiaron el nombre, se llama Aleática, el caso Odebrecht y su liga con la elección presidencial del 2012, y los secretarios Rosario Robles y Gerardo Ruiz Esparza, cuyas dependencias han sido señaladas reiteradamente por la Auditoría Superior de la Federación por diversas irregularidades. Y para no aburrir los amigos y amigas, se habló, el abogado Álvarez León afirmó que aunque este gobierno fue el más corrupto e impune por las constantes contradicciones y búsqueda de censura, o sea, no aburrirlos volviéndoles a repetir tantas cosas que además yo he puesto en mis otros videos. No quiere decir que no haya sido corruptos los pasados sexenios, que es lo que yo les acabo de comentar. Yo lo recuerdo, yo ya vivía y, como les digo, siempre he tenido poder de observación, además de un padre y una madre, que también platicábamos al respecto de ese tipo de cosas. Rivera añadió que pese a la campaña, lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho, y el despilfarro en publicidad oficial para consecuencia de la corrupción del gobierno federal se reflejó en el voto de castigo contra el Partido del Gobierno Revolucionario Institucional, PRI, tanto a nivel estatal desde el 2016 como en las elecciones presidenciales del 2018, cuando arrasó la ola de Morena en reciente creación, pero es que esta ola venía una injusticia ya muy grave desde el 2006, que muchos habíamos votado por Andrés Manuel López Obrador. Estaríamos a punto de llegar al tercer sexenio de la cuarta transformación, y fíjense que esto también, eso nos dolió en el alma, porque todo esto de la corrupción, de la desigualdad, de todas sus mugres maquinaciones, manipulaciones, cleptomanía, mentalidad realmente avariciosa y realmente egoísta, ya nos tenía cansados. Ya nos habían cansado después de los gobiernos de Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid, y aún así persistieron. El PAN, Vicente Fox sobre todo, este individuito así que no se cansa de salir a hacer sus videos, a decir una sarta de tarugadas, se vio beneficiado porque sí hubo una persona en el PAN que valía la pena, que tenía realmente sangre mexicana, corazón que latía por México, era Manuel Cloutier, Maquio Cloutier. Es que de repente se me cruzan ideas en mi cabeza y de repente por eso freno así lo que estoy diciendo. Pero Maquio Cloutier fue realmente alguien que le dio una inspiración y una relevancia al PAN. Vicente Fox, con sus ideas tarugas, porque siempre tuvo ideas tarugas,
desde antes que llegara a la presidencia, se aprovechó de eso. Vicente Fox mintió diciendo que iba a desaparecer al PRI y llegó para fortalecerlo, al igual que Felipe Calderón. Utilizaron, manipularon ideas del Partido Acción Nacional, que era otra cosa, y estos llegaron realmente a ser un reguero de tantas cosas, únicamente para ellos lograr hacer sus negocios, con los cuales cuentan hasta el día de hoy, y después de tantos saqueos, después de dejar tanta inseguridad y tanta violencia, ¿no? Aquí hay alguien que dije, a ver, vamos a llevarle tantito a mis amigos, amigas, señoras y señores, cuestiones, ideas románticas de que han aprendido el PRI y el PAN de la derrota. Pues por supuesto nada, iban increciendo, iban haciendo cada vez la corrupción mucho más evidente, la impunidad iba caminando de manera así valante, ya la hacían ya sin ningún tipo de vergüenza, y todas estas cuestiones que han salido, así como ahí vemos en esa fotografía a Peñita Nieto con Emilio Lozoya, que también le hizo mucho daño a Pemex, además de todo el fraude, el desfalco que cometió junto a la empresa brasileña Odebrecht. Todas estas cosas precisamente no son para olvidarse. Aquí debió, y sale a decir cosas tan tibias este escritor en su reflexión, deben de ser transparentes, porque si en algo abominan los electores es la opacidad, la diccionariedad y los arreglos populares en los manejos políticos y económicos de los partidos políticos mexicanos. Buena parte del desacredito del PRI y del PAN se explica en cómo los partidos se volvieron negocios privados de corporativos, sectores y cacicaces. Y lo segundo es la autenticidad. Asimismo, ningún militante de ningún partido le gusta sentirse engañado y usado por sus líderes. Ser oído, pero no escuchado. Nada merma más que la convicción de una ideología partidista o una serie de principios postulados políticos que descubrir que estos se usan como tapadera de la corrupción, la simulación y el engaño. Si PRI y PAN aspiran a recuperar fortaleza perdida, deben ejecutar esfuerzos genuinos de refundación y abandonar el gatopardismo. La hipocresía de cambiar para que nada termine, estos son términos realmente tibios, porque la corrupción, tantos asesinatos, las devaluaciones e inflaciones que ha traído el prianismo desde 1980 y que han dejado a tantas personas en tanto caso de igualdad, precisamente hay que reiterar lo que las dependencias para lo que fueron creadas de esa manera también cínicamente dejaron de funcionar para lo que son y únicamente llegan a la política. Así se educaron en la política, que ninguna carrera que se refiera a la política, en ninguna universidad te enseñan a cómo mentir, cómo robar, cómo ser corrupto, cómo perder la vergüenza, ¿no? No reciben ningún tipo de materias en ciencias políticas de este tipo, pero entonces, ¿de dónde lo fundamentan? De egoísmo, de avaricia, y de que además esa avaricia simple y sencillamente es un barril sin fondo. El PRI y el PAN ahora tienen esa oportunidad frente a sus narices, no tienen ninguna, porque el pueblo de México no vamos a olvidar y no vamos a perdonar, y yo me encargo de eso por lo menos en mi canal. La definición, además, porque acusan este síntoma, precisamente entendiendo todo esto, establecer que se utiliza para referirse a aquel que sufre del deseo incontrolable de robar. Un cleptómano es un individuo que sufre cleptomanía, que una inclinación lo lleva a robar de manera compulsiva. Se trata de un trastorno que le impide al sujeto controlar sus impulsos, en ese caso vinculados al hecho de apropiarse de objetos que no le pertenecen. El cleptómano, al sentir ese impulso, comienza a sentir un nivel cada vez mayor de ansiedad, que solo alivia al cometer el hurto, debido a que el robo le proporciona un bienestar. La conducta se refuerza y se repite una y otra vez, por eso el acto de robar se vuelve una adicción, y muchos políticos, personas que estudian para la política o que precisamente para eso llegaron a la política, sufren de este trastorno. Eso es lo más importante, y que además, hablando de la marcha fifí, que son una bola de cretinos. ¿Qué significa cretino? Que padece de cretinismo, que es estúpido o necio, y así es lo que están demostrando estos que van a hacer su marchita fifí. Realmente qué terrible. Todo México, el domingo 11 de noviembre a las 11 de la mañana, fíjense nada más, todo México
Ni se enteraron que el 1 de julio 30 millones de mexicanos votamos precisamente para un cambio verdadero. Van a marchar contra la simulación y el autoritarismo, la verdadera democracia, incluyendo las consultas ciudadanas, que es un ejercicio netamente democrático que ni ellos conocen, que realmente, qué lamentable de todos estos los que vayan a marchar. Marcharemos para que cuando pase el tiempo no digan que no luchamos, marchamos porque es nuestro derecho. Sí, eso sí, tiene todo quien quiera derecho a marchar, pero mientras sean motivos de peso, motivos reales, motivos que estén empáticos con la cuestión del país, o para llevar a cabo que un grupo pueda salir beneficiado sin afectar las cuestiones dentro del país. Porque esto es una vez más demostrar que en este país, en nuestro México, existen personas que confunden mucho lo que es libertad con libertinaje. El libertinaje es para todos aquellos o todas aquellas que confunden que nacieron en este mundo y pueden venir a hacer lata y hacer y deshacer a su antojo. Por eso en el mundo se crearon leyes, se crearon reglas, inclusive cívicas, que son los que precisamente nos ayudan a que sepamos cómo conducirnos en sociedad, a saber qué es lo malo, a distinguir qué es lo malo de lo bueno. Por eso mismo el libertinaje también ha sido tan dañino en el país, y es otra cosa más que muestran estos de la marcha. Atención, 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 alerta, 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 cuidado con los presupuestos anarquistas, que son un grupo de choque del gobierno para ocasionar desmanes, daños en propiedad ajena, agresiones, etcétera. Eso solo para justificar la intervención de la fuerza pública. Pásalo, o sea, ya andan preocupados ellos mismos, como son los que hacen cosas que también están mal, son los que producen ese tipo de cuestiones, y ahora ya piensan que el león es de su condición. A ver, vamos a escuchar a esta de la marcha. Nunca en mi vida he ido a una manifestación, pero siempre hay primeras ocasiones. Y mañana me parece una excelente primera vez. Va a haber una en el Ángel de la Independencia a las 11 del día 11 del mes 11. Y el motivo es que no me gusta, y no nos gusta a muchos, la consulta que se hizo hace unos días en mi país. Me parece ofensivo para la inteligencia de la gente de este país, para su democracia. No me parece. Y sobre todo me preocupa. Porque si pasó una vez, ¿por qué no pensar que va a pasar 1000 veces? Y la verdad es que no quiero que se vuelva a repetir un ejercicio arbitrario. Con esto no me declaro a favor ni en contra de nadie, más que de este ejercicio que no me gustó. No me parece. Y no quiero que vuelva a ocurrir. Dice que es arbitrario cuando ¿cuántos millones de adultos mayores de 18 años cuentan con su credencial del INE? La consulta ciudadana se avisó por lo menos con un mes de anticipación. La participación se dio en varias alcaldías en todos los estados de nuestro México. Se avisó, se anunció, se dieron las cuestiones de por qué por este o por qué por el otro. Entonces resulta, y hay que recordarle reiterada a esta fifí, que la situación no fue arbitraria, precisa y únicamente nada más por eso. La consulta ciudadana se abrió en todo México, se avisó con anticipación, y además una demostración más de una verdadera democracia, porque ella ni siquiera sabe reconocer, ni se ha de tomar la molestia de revisar en un diccionario lo que es la verdadera democracia, que precisamente es un ejercicio que incluye a la sociedad. Y entonces, de la misma manera, fueron un poco más de 1 millón de votos, pero fueron 1 millón de votos que se avisaron con antelación. Y estas cuestiones, por supuesto, esta chamaca, pues se ve que vive en una burbuja total y absoluta, que ha de ser conocida, familiar, de alguien de estos empresarios, prima, sobrina, porque además así tienen esa mentalidad esta gente, que no realmente jamás van a poder ver la realidad
de su país, de todas las cosas que ya vimos durante este video, amigos y amigas, de lo que significó el prianismo, y que además acusa realmente una situación gravemente ridícula por parte de cada uno de estos que van a ir a la marcha, de no defender causas que sí son valorables, que sí tienen fondo y que son 100,000 veces más importantes que andar defendiendo un proyectito. Porque estas personas, ¿ustedes creen que viajan al menos menos de 4 o 6 veces a Estados Unidos por lo menos? Y no por mencionar que se van 2 o 3 veces a Europa. Estas personas así además, todas ellas, y es usando mi criterio, usando la experiencia que me ha dado la vida por la edad que tengo, todos estos simple y sencillamente no tienen nada que les pueda hacer que abran los ojotes, y vaya que ella los tiene bastante grandes también como yo, para darse cuenta que realmente este país ha caído y ha sido manejado de una muy mal manera, y que este país no está únicamente para beneficiar a unos pocos, y eso también fue algo que Andrés Manuel López Obrador lo mencionó: adiós influyentismo, adiós nepotismo. Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, mil gracias por sus likes, por sus comentarios, que ahora sí van a estar mucho más interesantes por el tema que traje en el video, espero yo, y mil gracias realmente de corazón por sus suscripciones, realmente agradecido. Ahí vamos, está el canal cerca de llegar a los 5 meses, gracias a cada una y a cada uno de ustedes. Recuerden, yo siempre soy alguien que, porque quiero a mi país, es mi granito de arena, y a mí no me gusta andar metiendo aquí cosas para engañar a nadie o inventar fantasías, sino siempre hay que traerles cosas verificadas de sitios que yo sé, que yo tengo contemplados, que son serios, que son honestos y que realmente me ocupan, porque esta es una labor de 12-14 días, de 12-14 horas al día, y siempre lo estoy checando. Hoy es domingo, hoy es fútbol americano, por eso me puse mi jersey para ver el partido en un ratito más, y espero que su domingo también transcurra muy bien por aquí. Nos vemos pronto, que estén muy bien y hasta la próxima.